interior es aquel hombre que se va formando dentro de nosotros, que no estaba en nosotros por cuanto cuando no conocíamos a Dios solamente teníamos la naturaleza adámica, teníamos la naturaleza pecaminosa. Pero una vez que hemos llegado a Cristo, hermano, y que ponemos la mano en la Biblia, nacemos de nuevo, pero el niño tiene que crecer. ¿Verdad que un niño nace y después crece? No podemos seguir siendo niños, hermano. El autor de los Hebreos dice, amonestando a ciertos creyentes, diciéndole, porque ya ustedes deberían ser maestros, hay que volverles a dar leche espiritual. ¿Usted se imagina que después que uno tenga 20 años lo metan a uno otra vez a recibir clases de bautismo? Es como triste que usted lo devuelvan después de 25, 30 años. No, hay que volverlo a poner de nuevo. Hay que volverlo a orientar de nuevo. No, hermano, nosotros tenemos que ir creciendo en el Señor, fortaleciendo el hombre interior. Capítulo 3, verso 14. Habla el amor que excede todo conocimiento. El conocimiento envanece. No es malo, el conocimiento es bueno, pero envanece cuando no se tiene amor. Porque hay que poseer el mayor fruto del Espíritu Santo, es el amor. Y si usted ama, usted será próspero o será próspera en el camino, en el Señor. Pero no el amor de hermano, el amor que usted puede tener fraternal, ese es bueno también, pero es terrenal, y si usted le hacen algo, deja de hablarle al hermano. Entonces, ¿cuál es el amor? O sea, el amor eros, el amor de pareja. Usted se casa bien enamorado, pero a los 5 años está divorciando. Entonces, ¿dónde está el amor, pues? Vamos a hablar del amor de Dios, el que permanece, el que todo lo soporta. El amor ágape, un amor que no proviene de lo humano, sino de arriba. Y solamente lo posee el que tiene el Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu, es el Espíritu el que tiene ese amor, el amor de Dios. ¿Lo tenemos allí? Amén. Vemos entonces palabras bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Dice así, el amor que excede todo conocimiento. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y sedimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que os es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano, y luego vamos a tocar varios puntos allí que es profundidad. Estaba orándole al Señor, duré tiempo allí, por eso me vio meditando, porque a veces hay temas que no me gusta darlos porque son bastante profundos, hermano, y Dios me libre de jactancia. No es jactancia, sino que al que más busca, Dios más le da. Y el que más busca, más encuentra. Entonces el Señor me ha permitido en estos 14 años sumergirme en algunas cosas que a veces me las guardo para no crear zozobra, porque a veces cuando tú sabes un poquito más te ven como altivo, te ven como arrogante, porque a veces el mucho conocimiento hace que los demás te vean así, pero no es así, hermano, sino que es la manera de uno comportarse, y uno debe aprender que el que sabe, hágase como que no sabe nada, porque verdad que el mucho conocimiento hace que el otro se moleste. Eso es algo, hermano, natural de la carne, del hombre exterior. Entonces vamos a hacer una oración para que podamos entrar en la profundidad del tema. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Te damos gracias en esta hermosa noche. Te pido perdón si he faltado el pensamiento en obra, Señor. Oh Padre amado de la gloria, Señor, un día agitado, un día fuerte, pero siempre estuviste a mi lado, me diste una victoria tras otra. Por eso mi alma te alaba y te glorifica, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de la lucha, a pesar de la adversidad, Señor.
Señor. Cada día más me aferro, Señor, a tu palabra. Cada día sé y entiendo y comprendo que mi alma y mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Por eso yo te pido, Padre, en esta hora, Padre amado de la gloria, que sea hallado gracia delante de ti, Señor, y que su oído sea inclinado delante de la iglesia y de los santos para oír el clamor. Oh Padre, yo me pongo de acuerdo con ellos, tomando de tu palabra, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos, Señor. Por eso, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, nombre que es sobre todo nombre, te pedimos en esta hermosa noche, unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que abras el entendimiento, Señor, de cada uno de los que aquí estamos, para que podamos comprender, Señor, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la magnitud del peso de gloria que tú puedas derramar en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Póngase cómodo. Si tiene alguna pregunta, puede hacerlo, pero siempre basado en el tema. Si tiene otra pregunta, la podemos hablar, pero después del servicio. Pero si es referente al tema, sí podemos intervenir. Dice el amor que excede todo conocimiento. ¿Por qué hablamos de conocimiento, hermano? ¿Dónde está el conocimiento? El conocimiento está arraigado en las emociones de todo ser humano. Una persona que no tiene conocimiento es presa fácil del enemigo. Por eso es que el Padre habló a través de los profetas y dijo que el pueblo de Dios se perdió por falta de ¿qué? Conocimiento. Pero no conocimiento humano, sino el conocimiento de Él. Y para poder tener el conocimiento de Dios, hermano, hay que estar en comunión con Dios. Porque esto, más o menos llevándolo a lo espiritual, usted puede tener el mejor teléfono, puede tener la mejor computadora, usted puede tener el mejor artefacto. Pero si usted no paga o no paga el sacrificio, no paga el dinero y le cortan el internet, ¿de qué le sirve el aparato? Así es el hombre cuando tiene muchos dones, puede tener todos los dones, puede tener ministerio, pero si el pecado lo separa de Dios, porque la Biblia es clara, dice que el pecado nos separa de Dios. Cuando hay una separación del hombre terrenal con el hombre espiritual según Dios, es porque nosotros estamos alimentando más a la carne que al espíritu, porque hay una batalla. Y Jesús se lo dijo a los discípulos cuando estaban orando: ¿no habéis podido velar ni una hora? ¿No sabréis que viene un ataque, que viene una prueba y que viene una lucha? Para que podamos soportar los ataques del día a día, debemos estar revestidos ¿de quién? Del hombre espiritual, el hombre creado según Dios. Y es la única manera que nosotros podemos tener, hermano, de conocer el conocimiento, pero no humano, sino el conocimiento de Dios. La sabiduría humana es diabólica, es terrenal, porque el apóstol Santiago, o el anciano Santiago, escribe en su carta y dice que la sabiduría humana o la terrenal es animal y es diabólica. Porque verdad que qué mente tan brillante tienen los asaltantes de banco. Cómo planean todo, cómo planifican, duran hasta un mes, echan papeles, ¿saben matemática o no saben? ¿Verdad? Planifican todo, hermano, y cuadran todo. Y tienen una mente brillante, solo que la usan para lo malo. Hay gente que tiene bastante dones, no dones, talentos, porque los dones los tiene el Espíritu Santo, talentos, atributos, y lo usan es para lo malo y no para lo bueno. Y cuando se usan los talentos que Dios nos ha dado para lo malo, entonces hay una separación del Padre con nosotros. Por eso Jesucristo es el intermediario entre Dios Padre y los hombres. Abogado tenemos. Si usted falla y yo fallo, ¿cuál es el orden que tenemos que hacer? Doblar la rodillita, confesar delante de Dios, y eso sí, arrepentido, con un corazón contriste, y no volverlo a hacer. Porque no podemos agarrar a Dios. Hay gente dentro de la iglesia que tienen al Señor como un lavaplato. Peco cada rato y después me echo jabón y listo. No, hermano, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y nosotros a veces creemos que nosotros sabemos todo. Y si no es así, porque el enemigo también habla, el enemigo también muestra. ¿Conoce usted la magnitud de lo que el enemigo puede hacer? ¿Será usted y yo mejor que David? Un hombre fiero, un hombre con el corazón conforme al de Dios y fue engañado por el enemigo. Pero a veces nosotros creemos, hermanos, que todo el mundo anda mal y nosotros andamos bien. El día que usted crea eso,
Dios no le reprenda, entonces es el enemigo que le está mostrando. ¿Por qué le dije que era profundo? Porque las veces que el Señor a mí se me acerca, y no es cada rato, porque para tener una comunión con Dios cada 5 minutos, eso es mentira. Que usted todas las noches, Dios va a venir, va a hablar con usted, usted va a sentir y va a ver a Dios cara a cara. Dígame, ¿a quién de los santos de la Biblia con gran nombre hablaban con Dios todos los días? ¿Verdad que cuesta? Cuesta, hermano. Cuesta tener una comunión con el Señor porque hay que guardarse el día a día. Y si tenemos un día violento en la carne y después oramos en la noche, va a venir el Señor. Y si vienes a regañarnos a nosotros, si vienes ¿verdad?, a darnos duro. Entonces, hermano, las veces que el Señor ha tenido trato conmigo, no es que no me hable de otro, pero lo primero que hace es corregirme a mí. Porque el Señor no es chismoso. El Señor no tiene a nadie diciendo, oh, ¿para qué vamos a quitar a Cristo de al lado y te colgamos a ti en el madero? ¡Qué bien lo haces tú! No, hermano, cuando Dios se acerca a nosotros, siempre tenemos un cable pelado, ¿o no? Levante la mano el que anda toda la semana bien. El que no falla, levante la mano para yo ver y yo decir, wow, ya está lista para irse para el cielo, ya está listo para irse con el Señor. Todos fallamos. Todos cometemos errores y por eso todos necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesús. Y si Jesús le perdona su falta, ¿no me perdona las mías? Ah, pero yo fallé, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdonó a mí, pero al otro no lo perdona. Entonces tienes un espíritu egoísta. Ah, tienes un Dios para ti nada más. Hermano, esa es la manera como el enemigo viene atacando nuestra mente. Por eso le hablaba del hombre interior y del hombre exterior. Todo lo que a usted le alimente la carne no viene de Dios, porque Dios está encargado más bien y empeñado en que usted mate su carne, igual que yo. Amén. ¿Cuándo Dios le ha dicho a usted que fortalezca la carne? Nunca en la Biblia, entre tantos versos que usted tenga y capítulos que usted tenga allí, Dios le va a decir que usted se fortalezca la carne. Y hay algo, hermano, que nosotros debemos entender, y lo que es la reverencia. Una persona que no esté interesada en lo que es la palabra de Dios, ¿cómo es de Dios? ¿Y cómo Dios le puede hablar? Porque que yo estoy leyendo es Biblia, yo estoy leyendo es palabra de Dios y es santa, no es mía, yo no la escribí. Por eso es que el Señor le dijo a Samuel, no te preocupes, Samuel, porque no es a ti a quien te están desechando, sino a mí. Cuando usted desecha el vaso que está aquí, te está desechando en la palabra de Dios, no me está desechando a mí. No se preocupe, que Dios, cuando usted desecha a Dios, Dios lo desecha a usted. Porque así es Dios. Dios no es juego. La palabra de Dios es respeto. Porque es palabra de Dios y no palabra de hombre. Entonces seguimos leyendo, hermano, y dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo ¿qué? Mis rodillas al Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea el orden de oración. Pablo como apóstol está enseñándole a la iglesia, porque a veces nosotros no sabemos ni orar. Cuando usted ora y le pide a Jesucristo, y la Biblia dice que usted le pida a Jesús o le pida al Padre en el nombre de Jesús. Y no le pedimos a veces a Jesús. No, Jesús es el canal, es el medio. Pero con quien nosotros tenemos la comunión es con el Padre, con Papá. Y Jesús es el intermediario, por eso es el sumo sacerdote de una vez y para siempre, según el orden de Melquisedec. A veces, hermanos, no sabemos ni orar. Y como no sabemos orar, no recibimos lo que estamos pidiendo. Porque lo estamos haciendo por el canal que no es por falta de conocimiento. Ahora ya ve lo importante de saber orar, de saber cómo se mueve el mundo espiritual. Quien le va a dar a usted la orden y le va a aprobar allá arriba es el Padre. Pero usted va a entrar delante de Papá por medio de Jesús. Jesús es el intermediario para que usted y yo hablemos con el Padre. ¿Estamos allí claros? Él luego dice, de quien toma nombre toda familia. ¿En dónde? En los cielos hay familia. Y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando estamos hablando del hombre interior, ya enseguida automáticamente habla
espíritu con una E mayúscula. Usted ha haber notado en la Biblia que usted ve el espíritu con E pequeña, porque a veces la Biblia habla de muchos espíritus: el espíritu del hombre, espíritu de error, espíritu de engaño, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, atributos con E pequeña. Cuando usted vea en la Biblia, en los versículos donde aparezca la E pequeña, puede estar hablando de algunos espíritus malos o espíritus buenos, pero cuando es la E mayúscula, es el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Jehová. Y estamos viendo aquí que el apóstol Pablo está aclarando automáticamente que el hombre interior está siendo formado en cada creyente, pero es porque tiene el Espíritu de Dios dentro. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios no puede ser formado. Porque ¿cómo tiene usted acceso al reino si no tiene el Espíritu? Por eso usted habla el Evangelio a gente que no ha confesado a Cristo, que no tiene el Espíritu, y no lo van a entender. Usted podrá desgastarse, durará años tratando de hacerle entender lo que usted entiende, y ellos no le van a entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Y a veces nos ponemos nosotros, por falta de conocimiento, necios, aunque la Biblia dice que no llamemos a los hermanos necios, pero no estoy diciéndome a ningún hermano, sino que a veces tomamos algunas posiciones, hermanos, y vemos cristianos, yo los he visto y a veces me da hasta vergüenza, a veces digo: y Señor, lo hacen por ignorancia. Hombres de Dios que quieren hacerlo bien montado en bucetas, hermanos, y se ponen a discutir con los inconversos. ¿Cómo puede usted discutir con una persona porque no le está prestando atención al mensaje? En una oportunidad me le acerqué a un varón y le dije: varón, mire, el trabajo suyo está bien, usted predique, si lo oyen bien, y si no también, a usted no le interesa si se arrepienten o no. Dios le está diciendo es que predique. Usted no puede agarrar a la gente a juro. Usted sabe que uno tiene que aprender a tener discernimiento, y Jesús predicaba según veía la atmósfera. Jesús enseñó a sus discípulos y le dijo: cualquiera que no esté interesado en las palabras del reino, no se pongan a pelear con ellos, den media vuelta, sacudan el polvo de sus zapatos y váyanse, porque automáticamente el juicio vendrá. Entonces la gente que no está interesada, hermana, en las cosas de Dios, hay que dejarlos quietos, porque nosotros no le damos pago a nadie, el mismo pago lo da Dios. Dios mismo es el que se cobra, Él es el dueño de la iglesia. El supervisor de la obra es el Espíritu Santo. Uno no necesita estar poniéndole guardia a nadie, ni viendo y vigilando a nadie, porque el Espíritu todo lo ve y todo lo escudriña. Dios no manda a estar viendo a nadie. Nadie puede engañar a Dios, pero a veces queremos quitarle el trabajo al Espíritu Santo y queremos entonces andar viendo a todos. No, eso no es asunto suyo ni mío. Eso es asunto de Dios. Y cuando Dios quiera sacar algo, lo sacará, pero Él, no nosotros. Y nosotros tenemos algo, hermano, que todos los seres humanos les gusta hacer las primicias. Cuando usted se entera de algo, somos malos reporteros, porque no averiguamos si es verdad o es mentira lo que nos están diciendo. Y nos convertimos en una cadena de chisme, y nos convertimos en una cadena hablando mal del otro, y después nos enteramos que era mentira, y después decimos: ay, perdóname, Señor. Sí, pero ya destrozaste una vida. Porque así como fuiste ligero o ligera para destrozar a un ministro, ¿por qué no te acercas y le dices: hermano, yo lo destruí, perdónenme? Porque hay orgullo. Porque si yo destruyo algo, yo tengo que repararlo. ¿O no es así? Si tiene a Cristo, sí. Claro, porque el mismo Dios dice: no, yo le pedí perdón a Dios. Sí, la Biblia dice: ponte a cuenta con tu hermano. Ponte a cuenta, di: hermano, yo o hermana, yo lo aborrezco por esto y por aquello. Porque a lo mejor no es lo que usted piensa. Y esto lo he aprendido yo. Mire, hermano, yo tuve muchas luchas estando nuevo en el Señor. Y después, con los que yo tuve más contienda, terminé evangelizando juntos y somos mejores amigos. Porque el enemigo usaba un vaso por allá y usaba otro. Me decía una cosa a mí que era mentira, y le decían a él otra cosa que era mentira. El día que nos sentamos a hablar, nos dimos cuenta de que no éramos ninguno de los dos el que teníamos el mal, sino la otra persona que andaba poniéndole la pajita así para ponernos en discordia. Y cuando descubrimos, le dije: no, hermano, yo pensaba mal de usted, que me habían metido tantas cosas, y el varón de a mí también. ¿Y quién es? Cuando dijimos el nombre de los dos, era la misma persona. Y era la más espiritual
espiritual de la iglesia. Y yo dije, santo Dios, aleluya, gloria a Dios, mira cómo se mete el enemigo. Y era la más santa. Y yo dije, bueno, Señor, ten misericordia. Porque, hermano, Dios no nos ha mandado a nosotros a causar males, sino a restaurar. Si el Espíritu Santo está en nosotros, 2 de Corintios 5:18 dice que el Espíritu está en nosotros, y es el mismo Jesús hablando a través de nuestros labios, porque toda la iglesia que tiene el Espíritu de Dios tiene el Espíritu de la reconciliación, de la restauración, no de la destrucción. Nómbreme a mí los apóstoles que anduvieron con Jesús destruyendo gente. Cuando usted se siente conmigo y me diga, mira, Lucas era chismoso, esto era tremendo. Y Pablo, ese Pablo, verdad que era altivo. Siéntese conmigo y hábleme acerca de los que siguieron a Jesús y vea la conducta. Y entonces hablamos. Porque Jesús no nos está mandando a nosotros a hacer como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios necesitaba a sus profetas porque el Espíritu no posaba en la gente. Pero en la iglesia está el Espíritu Santo. La gente antes necesitaba de un sacerdote humano, de carne y hueso, que anualmente tenía que entrar en un santuario con una cadenita, porque si andaba mal lo mataba el ángel y nadie se atrevía a sacarlo, sino que lo jalaban con un mecate. Pero es que el pueblo no tenía el Espíritu. Pero hoy en la iglesia no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en la iglesia. Que haya algunos hermanos o hermanas que lo contristen, eso es otra cosa. Pero el Espíritu siempre estará en la iglesia, porque la gente dice, no, la iglesia es del diablo. Que yo sepa, el diablo no tiene iglesia. Que se mete a sabotear, sí, pero la iglesia es de Cristo. Que yo sepa, el diablo no tiene iglesia, ni la tendrá, que el Señor lo reprenda. Usted no tiene nada. Él fue creado y fue formado también, tiene que doblar rodillas y pedirle permiso a Dios para poder hacer las cosas que hace. Él no es autónomo. Autónomo al que servimos nosotros, que ese no le rinde cuenta a nadie, porque es soberano. Amén. Dígame usted, ¿quién se sentará con Jehová y le dirá por qué haces así, por qué haces así o por qué haces esto? Tremendo regaño que nos va a dar Dios. Y va a decir, ahora el barro hablará con su hacedor, no haré yo de ustedes como yo quiera. Dios hace como Él le place. Mire, hay pecados que a usted le son pecados y a otros no le... No, sí. Hay cosas que usted las hace y para usted no son pecados, pero para otros sí. Veamos los profetas de la antigüedad. ¿Era pecado andar demostrando la desnudez, sí o no? Entonces Isaías andaba en pecado, porque Isaías duró 3 años y medio con las nalgas afuera, no lo dice la Biblia. Andar como una mujer prostituta, una ramera, ¿era pecado o no era pecado? ¿Y por qué Dios le dijo a Amos, anda y te busca la más mala y tienes hijos con ella? Y andaban en pecado los profetas. Esos son misterios y lenguajes del reino. Por eso cuando yo veo cosas así, me dice, hermano, Dios me dijo que lo hiciera. Si Dios le dijo, yo no soy quien para decirle nada. Siga. Si no fue Dios, se metió en problemas. Pero si es Dios, no me voy a meter yo. Porque yo no puedo intervenir en los planes de Dios, en las obras que el Señor hace. ¿Quiénes construyeron primeramente los templos? No fueron los impíos. ¿Quién era Ciro? ¿Quiénes eran? Y Dios decía, mi siervo. Y lo decía Jehová, mi siervo. A veces hay gente inconversa que trabaja más que usted y que yo en la obra. Ay, esto es pecado. ¿Y si Dios lo trajo? ¿Y si Dios lo mandó? Porque al tiempito lo convierte y después usted lo ve, es tremendo predicador. Porque ese es Dios. Yo tuve problemas cuando entré en el Evangelio porque el Señor me permitió construir una iglesia o el frente y estaba construyéndola y yo era inconverso. Y la iglesia se levantó toda. Y el pastor dijo, es él, porque el Espíritu me dijo que era él y la va a hacer él y están todos en disciplina y listo. A los 4 o 5 días, el Señor me hizo el llamado. A los 2 meses ya me habían bajado, a los 3 meses ha bajado las aguas y a los 5 meses ya estaba montado en el altar predicando. Y el pastor le dijo a la iglesia, ¿era de Dios o no era de Dios el que estaba construyendo la iglesia? Porque Dios hace como Él quiere, pero a veces queremos darle órdenes a Dios. No, Señor, porque la Biblia dice esto y yo te saco otro capítulo. Sí, ahí puede decir así, pero yo voy a buscar otro capítulo, ese no me gusta. Y miren lo que hace
el Señor. El apóstol dice aquí, en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y sedimentados, ¿en dónde? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Me está hablando de 4 características profundas, hermano. Usted sabe lo que es lo alto. Lo alto es donde Dios habita, y todo lo que es alto, lo sublime, es considerado del reino lo alto, lo ancho, lo profundo. Pero la longitud, ¿qué es, hermano? ¿Qué entiende usted por longitud? ¿Qué cree usted o entiende que es la longitud suya y la mía acá en la tierra? No dice Dios que Dios no hace acepción de personas, pero que Él da dependiendo qué. Dependiendo la capacidad que usted tenga, Dios le dará. Pero si hay otro que estudia más que usted, Dios le va a dar más que a usted. Y usted no se puede poner bravo, o sí, porque Dios le va a decir, no, es que Él se esmeró, Él trabajó. Y como ahora tiene amplio, ya no es un vaso, sino una jarra, yo lo lleno. ¿Y qué? Pero si usted quiere seguir siendo un vasito, no busque de Dios. No sirva a Dios. Confórmese con lo que tiene. No busque más allá. Porque el reino, hermano, se conquista buscando en la profundidad. Acostado en una cama, hermano, no vamos a recibir nada. En el día a día, si no buscamos lo de Dios, no vamos a recibir nada. Revelación. ¿Revelación de qué? De la carne, de las emociones. Porque el que me diga a mí que dura 12 horas orando como Jesús oraba, le digo, te felicito. Wow, yo quiero llegar ahí, pero ¿te cuenta? 1 hora estoy con el Señor. Gloria a Dios. Y queremos, pero si nos llenamos y decimos cosas mayores que Jesús haremos, si no vayamos a orar como Jesús, a ver si vamos a hacer cosas mayores que Jesús. Orar, hermano, vigilar, cuidar el templo. Cuando vio usted a Jesús metido en asuntos ajenos, cuando Jesús se movió a un sitio era porque iba a libertar a alguien y por orden del reino. Cuando Jesús iba a un sitio lo criticaban, lo murmuraban, y Él decía, los que están enfermos son los que tienen necesidad del alimento. ¿Qué voy a hacer yo metido en una casa donde hay luz? Hermano, si el Señor me manda a ir a casa, voy a casa sin conversos a predicarle o no. Voy a ser yo metido en la casa de otra luz, a contaminarnos, porque no seamos mentirosos. Vamos a hablar y a comerle la costilla a todo el mundo. Me digan a mí que van a hablar mentira del diablo, que van a durar todo el día hablando de la palabra de Dios, mentira, pues mi palabra conoce. Entonces, hermano, uno tiene que ser claro, uno tiene que predicar ¿a quién? A las tinieblas. Dios nos está mandando a visitar ¿a quién? A las tinieblas, para que la luz que hay en usted transforme las tinieblas. Dios no nos manda a nosotros a estar restaurando luces. Imagínense ustedes, nosotros prendiendo las luces en pleno día. Ahorita las necesitamos, pero imagínense a las 12 del día en pleno sol y con las luces prendidas. No, hermano. Es conocimiento. Dios está más agradado en que nosotros rescatemos las almas que no son de Él. Pero ¿qué hacemos predicándole a los creyentes? ¿Qué ganamos nosotros a los que ya están inscritos en el libro de la vida predicándole? No, es al que no tiene a Cristo. A eso nos mandó Dios y nos encomendó. Ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio a todo el mundo. O dijo, predíquense el Evangelio entre ustedes. Cáiganse a palo, láncense punta. Y no, hermano. Dios no nos mandó a eso. Dios dijo, hablen y den el palo duro ¿a quién? A la carne. Porque esa carne sin vergüenza lo aleja del reino cada día. Y yo tengo mi pelea con la mía, no sé usted, tengo tantos problemas con mi carne que ni cuenta me doy de lo que usted hace. Yo tengo que caerle a palo a la mía. Voy a caerle yo a palo a la carne ajena y la mía haciendo lo que le da la gana. No, yo le caigo a palo a la mía. Usted se sujeta y va a adorar a Dios, quiera o no quiera. O no es así. Dios lo mandó a cuidar el templo ajeno o el suyo. Dios dijo, cuiden el templo. Y no es este hay que cuidarlo. Es uno. Es uno el templo de Dios. ¿Y por qué se contrista el Espíritu de Dios se aparta?
las acciones del día a día. Entonces no esperemos que Dios nos va a mostrar, hermanos, si no tenemos un testimonio sólido. Un testimonio que la gente diga, oye, un varón de Dios, una sierva del Señor. Pero si no tenemos un testimonio, hermano, no hacemos nada. El mejor evangelio que se predica es el de sin palabras, es el de hechos. El que toda su familia diga, este es un cristiano verdadero. Usted le pregunta a cualquiera de mi familia, cualquiera que usted escoge, le va a decir, de todos los cristianos de mi familia, el más metido ahí es mi hermano Jonathan. Pregúntele a quien usted quiera, hasta a mi mamá. ¿Por qué se le han hecho de todo y es hombre pa' fiel? ¿Que falla? Sí. ¿Que comete errores? Sí. Pero pregúnteme cuándo yo me he apartado. Mientras hay gente que entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale, y tienen el evangelio como un bochín. Y entonces después cuando lo restauran quieren venir a caerle a palo a los que tienen 14, 15 y 20 años aguantando penas. Niños de 5 años queriendo regañar a los de 20 que tienen desierto. Yo les digo, Señor, ojalá métele en medio desierto de uno de los que a mí me ha tocado. A ver si aguantan la pena. Y a los que yo le dije en la otra iglesia, así, toditos están descarriados. Toditos me hicieron la guerra y le dije, Señor, mételos en un desierto de los míos. Toditos andan descarriados. No aguantaron la presión, hermano. Ay, el pastor me dijo con esa fe, me fui porque no hay amor. A mí me corrieron. Injustamente. Y le dije, la casa es de mi papá. El evangelio es de Cristo. Y a mí el Señor me llamó y por lo tanto le daré cuenta a Él, no a hombre. Aleluya. ¿Me sujeto a las autoridades? Sí. Bastante. ¿Y guerra me hicieron fuerte aquí o no? ¿Y ustedes me vieron hablando mal de las autoridades? ¿Me les acerqué a alguno hablando mal de la autoridad? No. Eso es un ministro de Dios. Eso, permiso, hermano, eso es lo bonito. Que usted esté presente cuando lleguen dos hermanos o dos hermanas y lleguen con cizaña a decirle algo a otro. ¿Sabes qué es bonito? Decirle, hermano, eso no se hace, vamos a orar. Pero no, se apuntan más vale a echarle, como dice, leña al fuego, a cizañar a esa persona, a cizañar y a cizañar. Y eso no se hace, porque si supuestamente tienen a Dios en su corazón o tienen temor de Dios, eso no se hace. Y yo, bueno, en ningún momento yo lo evité ni lo grité, porque sé lo que pasó aquí, y en ningún momento lo vi a ustedes metiendo cizaña. Ni en contra de ningún hermano, ¿verdad que no? Y todo el que se acerque y lo podemos ayudar, lo ayudamos o no, sin excepción de personas. Hermano, porque es el amor de Dios el que sobrepasa todo conocimiento. Porque el amor de hermano, mientras es hipócrita, hermano, disculpe, pero el amor terrenal, el de humano, no sé, pero el amor de hermano de carne, ¿verdad que no es como completamente genuino? Porque un hermano le amarga vida a uno y no le deja de hablar. Y lo digo con base, hermano, y lo digo con base porque yo lo he visto y lo he visto, y incluso le he dicho, eso no se hace, ore, eso no se hace, porque tenemos que orar, no está metiendo cizaña. Códigos del reino. En ningún lado la Biblia dice que hablemos mal del prójimo, sí. Amar al prójimo. Y restaurarlo. Pero en ningún lado, no sé cuál Biblia es. Pero otra Biblia, por la que yo tengo, me manda a mí a no sentarme en silla de escarnecedores, a no levantar falsos juicios, a no levantar injuria, a no estar haciendo seguimiento ni espionaje a nadie, porque si quieren contratar espías secretos, mejor llámenme y pregúntenme y yo les digo. No tiene necesidad, yo soy una Biblia abierta. Usted me pregunta y yo le digo, si es verdad, es mentira, no, no es. Para irme toda la noche a la casa de la hermana, prefiero meterme en oración. Ahora el apóstol termina diciendo aquí en el 19, no, en el 17, para que habite Cristo, o sea que Cristo está interesado en vivir dentro de nosotros, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados es agarrados de la palabra, y cimentados en amor. Entonces el primer sedimento o la primera columna del nacido de nuevo es el amor, pero no el humano, sino el de Dios, el que todo lo soporta, el que todo lo puede, el que no es jactancioso, el que tú me hiciste mal pero me hiciste un bien, yo te ayudo, no ha pasado nada, borrón, cuentas nuevas, una sonrisa, hermana, no se preocupe que el enemigo a mí en un momento también me usó y yo le entiendo, genuino. Esa es la primera base de un nacido de nuevo. Porque el que no ama a su hermano
no conoce a Dios. Y entonces podemos tener 30 años en el Señor, pero si yo aborrezco a mi hermano, soy homicida. ¿Y dónde está el reino? ¿Verdad? El conocimiento de Dios es conocimiento. Usted tiene que tener un corazón limpio igual que el mío. Tiene que estar genuino, limpio, sin mancha, sin arruga. Y esas son arrugas. El que yo tenga algo contra alguien es una arruga, ¿o no es? Si viene Cristo, entonces no me hagamos. Es que hay que darle a la carne duro. Luego él dice en el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, el poder que actúa en usted y en mí es el Espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder. ¿Poder de qué? De Dios. Si lo tenemos, cuidadito. Porque Él es muy sensible, es la tercera persona de la divinidad, y Él se contrista de la nada. El Espíritu Santo, de los tres, el más delicado es Él. Es como un niño recién nacido, ¿verdad que sí? Si uno grita, ya uno deja de sentir a Dios. No sé de edad, pero el Espíritu nos redarguye y nos hace ver dónde hemos fallado para que pidamos perdón. Por lo menos el que está acostumbrado a estar en la presencia de Dios, el día que falla, usted siente como que le cortan la luz. Y usted dice, ay, me siento incómodo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde está? Y usted ora y usted le dice, Espíritu Santo, muéstrame qué hice, perdóname. Y verdad que enseguida lo vuelve a conectar. Usted paga el recibo. Tiene que pagar el recibo de luz para que le vuelvan a poner la conexión. Pero qué intimidad tenemos con el Espíritu. Porque el Espíritu no cela, celosamente dice la Escritura, ¿o no? Es más, es tan guardador de nosotros que usted y yo estamos durmiendo y Él nos está cuidando. ¿O no lo dice la Biblia? Que cuando nosotros estamos durmiendo, ¿quién está vigilando? ¿Y de qué se contrista Él? Quítese de vosotros toda ira, amargura, maledicencia, chisme, orgía. Toda una lista bien larga que nos ponen aquí, por las cuales el Espíritu de Dios se no me diga, ni yo le digo, ¿cuánto está infringiendo? Hágase un examen, usted, yo me hago el mío y yo le caigo a palo a mi carne, a veces me gana. Pero después, al siguiente día, vengo con más fuerza y le doy una redoblona, pero a veces me gana la carne. Yo no le voy a decir que los 365 días del año salgo yo el súper espiritual que no falló en el año. No, hermano. En algún momento me hacen algo, me airo, grito y después digo, ay. Por eso es que somos un cuerpo todos en Cristo, porque todo el tiempo no vamos a estar fortalecidos, porque cuando uno cae, el otro lo ayuda. Y Amén. por eso es que todos somos una ayuda. Amén. Entonces, hermano, vámonos entonces a 1 Corintios 13, ya estamos terminando, ¿verdad? Porque ya explicamos un poco de lo que es el conocimiento, lo que es el conocimiento de Él. El de Él, porque Él nos manda en lo que procura de vosotros estar en paz con quién, con Dios y con quién, y con todos los hombres, ni siquiera los hermanos, con todos los hombres. O sea que hasta con el brujo usted tiene que estar bien. 13, 1 Corintios 13. ¿Cómo se ganaba Jesús al borracho? Se le llegaba y le predicaba, ¿o no? A la mujer que todo el mundo aborrecía, no le llegaba a Jesús ahí. Mujer, dame de beber. Mientras nosotros estábamos, ay, me va a llenar de pecado, ay, los sacerdotes, cuidado, ay, una samaritana. Jesús llegó allá, mujer, dame de beber. No sé qué evangelio tiene usted, yo tengo el de Cristo. Y si yo veo que alguien necesita una palabra, hermano, voy. Sea quien sea. Pero en el orden de Dios. Cuando el COVID, ¿verdad, mamá? Nos sacaron de la guerra mente, casi empujones de abajo del sótano. Pero fue el Señor que nos mandó para allá. Porque nosotros íbamos a unos resultados de un varón que estaba en el penal, que tenía tuberculosis, le vomitó a ella casi 2 tambores de sangre, casi se le muere en el hospital Carabobo. Y esas son las cosas que uno no dice, hermano, que son las bien pagadas. Alguien que ni es familia de ella. Y mientras la familia de él no estaba pendiente, nosotros estábamos pendientes porque Dios nos dio la orden. Y cuando fuimos a buscar los resultados y
nos equivocamos y el ascensor nos metió fue para el sótano, y en el sótano estaban los más fuertes de COVID. Y nosotros tranquilos sin mascarilla y parecían los astronautas, los vigilantes y todo el mundo. ¿Y ustedes quiénes son? Los hijos de Dios. Ustedes están en COVID. No, el Señor reprende al diablo. Nosotros estamos sanos. El COVID se tiene que ir y nos sacaron. Porque no tenían mascarilla. Sí, no, y porque no era peligroso. Fue cuando el COVID estaba más intenso, más fuerte. Y yo le dije, ay Dios, Señor, a lo mejor dicen que los cristianos somos desobedientes porque bajamos para allá abajo, pero nosotros no bajamos porque quisimos, hermano. Pero yo dije que algo Dios hizo ahí. Algo tiene que haber. Entonces ve el 13, hermano. Porque a veces creemos que porque tenemos dones, talentos, estamos salvos. No, Señor. Usted se puede perder, yo me puedo perder con todo lo que usted tenga, si no tiene amor. Entonces vea lo que dice. La preeminencia del amor. ¿El amor de quién? De Dios, el del Espíritu. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted puede ser que más habla o la que más habla lengua en la congregación. Pero si usted vive destrozando a todo el mundo, usted no tiene amor, usted es nada. Usted es un címbalo que retiñe, dice la Biblia. ¿O no es así? Luego dice, el 2. Y si tuviese profecía, o sea, yo puedo ser profeta mayor. Puedo ser el más grande de los profetas, bueno, poniendo a Cristo. Pero si no tengo amor, no se evita que no va tampoco. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, Nada. entonces, si tú no amas, ¿quién eres? Nada. Suena duro, pero así es, lo dice la Biblia. Si yo no tengo amor, no soy nada. Y él termina hablando y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿El amor qué es? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Tenemos ese amor? Ay, papá. Que cuando me le hacen algo, ya no le hablan más. Escuche. Hermano, que es fácil, perdonarme. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Bueno, Pablo, te voy a decir algo. Yo tuve un percance con una nieta de la hermana Julia y ella estaba equivocada en algo. Y eso fue el sábado, y ella se quiso poner picutata conmigo. Yo le dije, bueno, sí, está bien, hablamos mañana. Yo en mí, yo no fallé. Al siguiente día, yo fui a trabajar y pasé por allá. Y le dije, ven acá, Adriana, necesito hablar contigo. Discúlpame. Ella me dijo, ay, no, hermana Ingrid, yo estaba penada. Me empecé con un evangélico, ay, no, hermana Ingrid, perdóname. Imagínese usted si yo no hubiese ido. ¿Qué testimonio yo doy como cristiana que paso todos los días por ahí y le digo, Dios te bendiga, mi amor? Va a decir, esa no es evangélica porque es ayer y se puso y ni siquiera me habló. Yo tuve que ir y ella, ay no, hermana Ingrid, discúlpame. Yo no, mami, más bien yo te pido disculpas si te dije algo, oye, perdóname. Y yo al domingo pedí la santa llama del Señor. ¿Usted sabe cómo se prueban los ministerios? ¿Sabe cómo se prueban los ministerios? Pasados por el fuego. Es la que come o el que come contigo en la mesa el que te va a clavar el puñal. Tienes que abrazarlo y perdonarlo, y no una vez, todas las veces que te lo clava. La vecina de al lado, bendito Dios, Todas las veces. Y Jesús le dijo a Judas, con un beso vende al Hijo del Hombre. Yo, hermano, el que más mal me hace, más bien le hago. Y le digo, amontónale más asco al Señor sobre la cabeza. Y más mal te porto y más bien me porto. Porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y ahí es donde más lo creo. Entonces, Mire, los hijos, aquí hablan los que hermano, uno tiene que con sabiduría. No matándole los ojos o llegando y no saludarlo o ser, ¿cómo se dice? Ser todo lo contrario, pues, no le va a hablar, no lo va a saludar porque él hizo esto, no, porque ¿qué va a decir él? No, el mío me grita al siguiente día lo que hace no. entonces, hermano, mire la cuestión. Yo recuerdo que cuando llegué al Señor, yo le dije, oye, Señor, tú tienes unos
tuvo que ser mi hermano de sangre. No pudiste buscar otro, escribiste una novela muy fea ahí. Y me dijo, no, porque ese lo ves todos los días y con él te voy a enseñar a perdonar. Y yo cada vez que iba a predicar, él como era inconverso me veía y me mataba los ojos así, me veía. Yo venía del mundo y se me empuñaban los puños. Y yo le decía, no, Señor. Pero en mí estaba el deseo de agarrarlo por el cuello. Y yo cargaba Biblia y me provocaba agarrarlo porque me provocaba. Y yo decía, el herido soy yo, el puñalado soy yo. Y todavía me va a ver pena. Porque no entendía. No entendía. Exacto. Y te dicen, Dios, tú eres injusto, ¿dónde está la justicia? Dice, no, te estoy perfeccionando en el amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo puede, no busca el beneficio propio. Y entonces cuando yo aprendí, cuando él me dijo, ¿quieres que él deje de fastidiarte? Ora por misericordia, ora con amor por él. Y yo empecé a orar y no quería al principio. Yo decía, no, Señor, es que me dio una puñalada, algo que sea con el pie, dale algo, pero dale algo. Y el Señor, no, así no es. Ora para que él tenga la oportunidad de salvarse. Y yo le dije, y lo que me hizo se va a quedar así, ese no es tu asunto. Entonces a veces queremos que Dios tome venganza y se convierta en un juez. Es que me tocó a mí, Señor, acábalo porque se metió con el ungido. No, hermano, ese no es Dios. Imagínense a Jesús diciéndole, toditos ustedes me traicionaron, Señor, manda una legión de ángeles y acaba la tierra. No, hermano, dijo, pues Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces cuando yo tenga ese lenguaje y usted, decimos que tenemos el reino de los cielos ganado. Cuando usted le hagan mal, usted bendiga al que lo maldijo. Cuando usted le hagan mal, hágale bien y usted está caminando en el reino. No, pero eso pasa cuando yo no tengo confianza en lo que es Dios, porque Dios dice que dejar mía la venganza, o sea, mía. O sea, tiene que dejar que Dios pelee con nosotros, porque la palabra dice en esto, se va a pelear por nosotros, porque no sentido. Pero si nos estamos bien en la presencia de Dios, y si de verdad Dios va a pelear con nosotros, en causa de nosotros estamos haciendo las cosas bien, porque estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Que Dios no va a pelear con nosotros, no, pero le voy a decir algo, le voy a decir algo, usted está hablando así, pero si Dios le desea probarla y le cachetea a un hijo suyo delante suyo o una hija. No, yo no por eso, pero digo, no, cuando te prueba el Señor, o sea, te prueba con algo que tú amas y de repente te cachetea un hijo al frente y tú. No le estoy diciendo, no, yo me voy a poner a la retaguardia. no. Yo la mamá gallina, yo me hizo así como que se mete conmigo, por eso que yo le estoy diciendo. Yo dije, deja quieto, que yo todo lo que yo dije que Dios ha peleado y ya, yo voy a pelear con nosotros. Yo voy a pelear con la vecina. Pero no le han dado ganas de Sí, claro, pero tengo ganas. Solo me da confianza que le tengo Dios no me no, a mí me daban ganas. A mí me daban ganas de agarrar a mi hermano por el cuello, pero ganar. No, pero yo gané la batalla. ¿Por qué gané la batalla? Porque nunca lo hice. ¿Sí me entiendes? Me vino a mi mente, pero yo gané la batalla porque nunca lo hice, ni le hablé mal, ni lo maltraté. Pero por dentro sí estaba yo, Señor, esto no te agrada a ti. Quítate esto. En la oración le decía, Señor, porque yo tengo que ver a mi hermano con ganas de agarrarlo por el cuello, eso a ti no te agrada, ni a mí tampoco, pero lo siento. Y el Señor me dijo, eso era lo que quería oír. Y me quitó eso. Y empecé a orar por misericordia y después mi hermano y yo andábamos juntos. Entonces nos los ganamos para el reino, hermano. Duró 6 meses en el evangelio, él era de los sindicatos, nunca lo habían robado, se lo queda un poquito fuerte. Se le perdió la cartera, no se sabe dónde, el diablo le hizo creer que fue en la iglesia, y dijo, no me robaron en el mundo y me van a robar en la iglesia. Y se apartó. Entonces el Señor me dijo, lo voy a cortar para que no se pierda, por amor a ti, por amor a la familia. A ti te fortalecí, pero a la familia ora por fortaleza. Le dije, Señor, no puedes hacer otra cosa. No, la orden ya está dada. Y me dijo, dile a tu mamá, y por eso mi mamá me tiene miedo. Y cuando le dije, mamá, mi hermano va, así como le dije, así pasan los 15 días y me dijo, usted tiene una boca. Le dije, no, es que te mandaron. Y yo no quería eso. Pero nada más con que el Señor me dijo, está en mis manos, le dije, agárralo. Porque si Dios le daba más larga vida, se iba a perder. Y yo creo que Dios es muy bueno, le dio la oportunidad, lo restauró, pero lo cortó antes de tiempo. Bueno, él se cortó los días, pero
algo y es lo que tengo. Cuando el hermano estaba hablando anoche, el domingo aquí, yo, el Señor me trajo a memoria y me dio sentimiento por el valor. Porque él habló del papá, ¿verdad? Oye, qué triste que uno se pierda. Yo por lo menos mi hermano fue terrible, pero se salvó. Y Dios es bueno. En ese regocijo que usted Sí. está.